Leemos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de la Escritura que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos quedó su gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celo, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día la Escritura, para ver si estas cosas eran así. Amén. Gloria a Dios. Que digamos a nuestro pastor José Jiménez el mensaje. Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. El Señor les continúe guardando la mañana de hoy. Amén. Hemos venido a adorar a Dios. Hemos venido a un encuentro por Él y para Él. De tal manera que podemos decir y afirmar en nuestros corazones que hoy no saldremos igual de este lugar. Amén. Porque donde está la presencia de Dios, ahí hay libertad. Hay bendición, hay puertas abiertas. Y todo eso lo ha preparado Dios para nosotros. Gloria al Señor. Yo les invito a mantenerse en la lectura, Hechos capítulo 17, versículos del 1 al 11. Mientras cerramos nuestros ojos y oramos al Señor. Padre, en esta mañana, oh Dios, venimos delante de ti, agradecidos por lo que has hecho en nuestras vidas y aún por lo que seguirás haciendo, porque eres Dios de obra completa. A ti te ha placido, Señor, atraernos a este lugar para un encuentro contigo, Señor amado. Y todo aquel que tiene un encuentro con Dios es bendecido realmente. Por eso, Dios del cielo, te suplicamos que a través del Espíritu Santo prepare nuestros corazones, prepare nuestras mentes, Señor, para que tu palabra entre y sea glorificada con poder. Oh Dios, estas cosas te pedimos y te las suplicamos en el glorioso nombre de Jesucristo, el Señor. Amén. Amén. La mañana de hoy está predicando bajo el título Evidencias de una iglesia saludable. Si usted puede ahí donde está, repita el título. Evidencias de una iglesia saludable. Damos gracias al Señor por eso. Acabamos de arribar a 70 años como iglesia evangélica Sion. Y detrás de esos 70 años hay una historia. Tenemos que remontarnos a los inicios. Hombres y mujeres fieles al llamado. Hombres y mujeres comprometidos con Cristo y su obra. Pusieron esa primera piedra hace 70 años. Es por eso que hoy gozamos de una estructura espiritual y doctrinal sana a la luz de la palabra del Señor. Por tal motivo somos nosotros llamados a conservar ese estado
en el tiempo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Por eso hoy vamos a estar hablando acerca de lo que son las evidencias de una iglesia saludable. Si vamos a la parte del cuerpo humano, hermano, por favor, controle un poquito el audio. Cuando vamos al cuerpo humano y decimos que alguien está saludable o goza de una buena salud, tenemos que observarlo. Tenemos que ver si tiene movilidad. Tenemos que ver si tiene un aspecto rozagante. Si puede hacer las cosas que toda persona debería hacer. Esas son las evidencias, ciertamente. Cuando hablamos acerca de una iglesia saludable, ella también muestra unos rasgos y son los que vamos a estar detallando la mañana de hoy. ¡Aleluya! El apóstol San Pablo, acá en este capítulo 17, tiene unas experiencias que hoy nos van a servir de mucho. Porque la Biblia dice que todas las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza, se escribieron. Y dice la palabra que Pablo y Silas llegaron a un lugar llamado Tesalónica. Llegaron con el fiel propósito de proclamar a Jesucristo, con el fiel propósito de anunciarles que el que había de venir había llegado, había estado entre ellos y que todas las escrituras apuntaban a él como el que ellos estaban esperando. Pero Pablo y sus compañeros se encontraron con algo que se llama resistencia. Resistencia. Dice la Biblia que habían judíos que se habían atrincherado en la pequeña fortaleza de sus corazones y habían decidido no creer en Jesús. Habían decidido refutar todo lo que San Pablo les estaba hablando, todas las palabras que él les estaba diciendo, y se determinaron en esa posición. Obstinadamente resolvieron eso. Nosotros los seres humanos tenemos que tener cuidado con esos asuntos, porque a veces la verdad llega frente a nosotros, a veces la tenemos cerquita, pero decidimos no creerla, decidimos cerrarnos totalmente a la verdad y optamos por creer cualquier cosa o darle pie a cualquier creencia. Estos judíos resistieron a San Pablo de esta manera y llegó el punto en que el asunto se acaloró tanto que estas personas comenzaron a hacer alboroto, comenzaron a hacer escándalo y a decir: estos son los que trastornan el mundo con un mensaje diferente al que nosotros venimos arrastrando, venimos creyendo. Estos son. Y el asunto llegó a las autoridades, ciertamente, y ellos fueron apresados. Pero dice la palabra que, habiendo obtenido fianza, fueron libertados. Hubo uno de esos creyentes arriesgados, determinados, esos que dan un paso al frente cuando es el momento, creyente llamado Jasón. Y él se hizo responsable, fue el fiador para que estos salieran afuera. Pero el asunto no queda allí, porque el llamado que había recibido San Pablo, la orden divina que había recibido San Pablo de proclamar el Evangelio, no podía ser detenida, no podía ser frenada, simplemente porque a un grupo de personas le pareció no creer, o porque la autoridad del momento les pareció decirle: cállense la boca. Pablo, Silas y sus compañeros estaban creyendo fielmente de que si Dios los había convocado, Dios también los iba a respaldar. Muchas veces no completamos los propósitos en la vida porque desconfiamos de quién va con nosotros.
no creemos, dudamos, titubeamos, claudicamos entre dos pensamientos. ¿Será que es o que no es? Pero estos hombres estaban convencidos de que Dios estaba con ellos, que Dios caminaba con ellos y que la palabra que salía de su boca tenía aprobación divina. Caminar de esa manera y andar de esa manera es bueno, es agradable, genera seguridad. Pero me encanta cuando llegamos al versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si éstas eran así. La gente que causaba alboroto, la gente que no creía, ellos habían invertido su tiempo, o más bien lo habían malgastado, en hacer espectáculos, en formar shows, en levantarse como contradictores, pero nunca se detuvieron a examinar las Escrituras. Nunca se detuvieron a ver si lo que el apóstol estaba hablando era verdad o era mentira. Decidieron simplemente atrincherarse en el pensamiento de su corazón y decidieron perseverar en ello sin reparo. Pero gloria a Dios por los hermanos de Berea, y es con ellos con quien nosotros tenemos que identificarnos. Hay ciertas evidencias sobre las cuales vamos a estar indagando la mañana de hoy. La primera de ellas: una iglesia saludable está dispuesta no solamente a oír, sino a obedecer la voz de su Señor. Jesucristo dijo en San Juan capítulo 10, verso 27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. No solamente oír, amado hermano, tenemos que tener la capacidad de obedecer. Tenemos que dar un paso al frente, creyendo en el que nos está guiando, en el que nos está hablando. ¿Sabe usted algo? La oveja tiene mala visión, la oveja no ve bien. Es por eso que ella crea un vínculo con su pastor de acuerdo a la voz, por medio del cántico que todos los días el pastor recita. Y ella sabe identificar cuando es él. Ella sabe moverse en la dirección que indica él. Y es por eso que los lobos muchas veces se quedan con hambre. Las hienas se quedan con hambre porque la oveja ha oído a su pastor y llega a lugares, a sitios seguros que él ha preparado fielmente para ellas. Tenemos un pastor así, Jesucristo, el príncipe de los pastores, al cual usted y yo servimos desde ahora y para siempre. A él sea la gloria por los siglos. Alabamos a Dios. Que el Señor nos permita siempre tener oídos sincronizados con Él. Aleluya. El oído, lo hemos dicho muchas veces acá, es el último de los sentidos en apagarse. El oído es una ventana, la cual nosotros debemos cuidar muy bien. Dice la palabra del Señor que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es por eso que usted y yo, como hijos de Dios, no podemos escuchar cualquier cosa. No podemos prestar nuestros oídos a todo lo que quiere venir a nuestras vidas. Tenemos que comenzar a filtrar. Tenemos que comenzar a desechar lo que no nos conviene, lo que no abona nuestra vida de fe. Y eso lo vamos a hacer con la sabiduría que el Espíritu Santo ha puesto sobre usted y sobre mí. La Biblia dice que el Espíritu ahora nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Si alguno se encuentra débil, dígaselo: Señor, me siento débil. Y Él hará manifiesta su fuerza sobre usted.
porque Él lo ha prometido. Pero tiene que haber gente dispuesta. A veces somos valientes para muchas cosas. Somos valientes para gritar, para promover espectáculos, un show. Pero no somos valientes para dar un paso al frente y decirle, Señor, heme aquí, como tú digas, como tú has dicho, así haré. Esa es la verdadera valentía. Esa es la valentía que a usted y a mí nos debe caracterizar. Hoy gloria al Señor por eso. Y los hermanos de Berea comenzaron a escuchar a San Pablo. Ellos sabían de la trayectoria de Pablo. Ellos sabían que era un hombre al cual Dios había llamado con un propósito específico, con una misión específica. Ellos sabían muy bien de la trayectoria de este hombre y de los que lo acompañaban. Cualquiera de nosotros, al oír decir, es San Pablo el que habla, es el líder el que habla, cerremos nuestras Biblias, lo que él está diciendo así. Pero estos hermanos, haciendo uso de la inteligencia santa, ellos dijeron, tenemos que comprobar. Y dice la Biblia que cada día ellos iban a las Escrituras. A veces, mis hermanos, perdemos mucho tiempo preocupándonos en lugar de ocuparnos en lo que debemos ocuparnos. Ellos diligentemente, porque eran hombres y mujeres nobles. Un noble que era aquel que tenía una inclinación favorable a lo que es bueno, a lo que es agradable, a lo que realmente exalta la gloria de Dios. Ellos eran personas nobles y ellos abrieron no solamente las puertas de la sinagoga, no abrieron solamente la puerta de sus casas, sino la puerta de sus corazones. Y la palabra entró y se hizo vida en cada uno de ellos. Y cuando la palabra de Dios entra a la vida de un hombre y de una mujer, las cosas cambian totalmente. La palabra de Dios comenzó a echar raíz en la vida de los bereanos. Ellos eran una localidad pequeña. Ellos no sonaban mucho, no se hablaba mucho de los bereanos. Ahí no había grandes industrias. No eran una zona pujante, económica, filosófica ni culturalmente. Ellos eran artesanos. Ellos eran hombres y mujeres sencillos, pero con un corazón grande, abierto a todo lo de Dios. Y la palabra del Señor comenzó a propagarse en medio de ellos. Nosotros estamos actualmente en un escenario de peligro. ¿Por qué? Porque Satanás no gasta balas. Él no desperdicia proyectiles en aquello que no echa sangre. Él persigue todo lo que tiene vida, ataca todo lo que tiene vida y va a emplear recursos en eso. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado. Nosotros tenemos la espada del Espíritu. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. ¿Y por qué les digo que hay peligros? En días pasados escuchaba una predicación y el hermano llevaba más de 30 minutos, gracias a Dios no fue en ninguna de las iglesias de la zona, y no citó ni un texto de la palabra de Dios. Todo era experiencia, sueños, experiencia, sueños. Se ha desviado totalmente de lo que dice este libro. Jesucristo entraba a la sinagoga y abría el rollo y citaba las escrituras. Pablo entraba a la sinagoga, abría el rollo y citaba las escrituras. Esta iglesia es una iglesia institucional y descansa sobre 3 elementos. La Biblia como su única regla de fe y conducta. El reglamento interno y los estatutos como elementos que regulan las actuaciones de los individuos como comunidad de fe. Nos movemos en eso. Tenemos una identidad, usted y yo tenemos una
ataques vendrán para trastornar su identidad y mi identidad. El mundo hoy tiene un grave problema, y es que están siendo trastocados en la identidad. El niño quiere ser niña, la niña quiere ser niño. Solo por tomar un ejemplo. Pero los ataques vienen enfilados en esa dirección. Nosotros como hombres y mujeres de Dios con un entendimiento fresco debemos apercibirnos. Debemos estar atentos y pendientes del momento que estamos viviendo. Ya muchas veces no se está consultando con la Biblia, sino con el corazón. Y tenemos que tener cuidado con el corazón. Jeremías capítulo 17, verso 9. Porque engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Entonces, cuando usted es guiado por el corazón, usted posiblemente va a ir a dar a un precipicio. Salomón, un hombre entendido con sabiduría, Eclesiastés capítulo 10, verso 2. El hombre sabio tiene el corazón a su mano derecha, mas el necio lo tiene del lado izquierdo. Nosotros hemos sido trasplantados a un nuevo corazón. Tenemos un corazón sensible, tenemos un corazón guiado por el Espíritu Santo de Dios. No lo contristemos, no lo llevemos al rincón. Seamos guiados por el Espíritu antes que por cualquier emoción, por cualquier inclinación de esta humanidad, del pensamiento de nuestra mente. Mucho cuidado con eso. Tenemos que ver lo espiritual como espiritual, y tenemos que ver lo natural y lo carnal como carnal. Cada cosa en su lugar. Los hermanos de Berea dieron cátedra en cuanto a esto. Las iglesias que son saludables evitan el ocio. Hablamos de que la iglesia es la viña del Señor, pero cuando nosotros caemos en el estado del ocio, entonces abrimos una puerta y abrimos una ventana para que Satanás comience a influenciar nuestras vidas. Un creyente no puede ser poseído, pero sí puede ser influenciado. Y muchas veces la puerta a la influencia es el ocio, porque una mente ociosa está llena de Satanás. En la viña del Señor todos debemos tomar posiciones, todos debemos tomar un lugar. Bienaventurado el siervo al cual su Señor cuando venga lo encuentre haciendo como lo dejó. Aquí nosotros no podemos, hermano, meternos en el chinchón. Aquí tenemos que estar, y esa es una de las evidencias de la iglesia saludable. Ella siempre está activa, involucrada en las actividades piadosas. La iglesia saludable no puede estar metida en cualquier parte, no puede estar diciendo cualquier cosa. La iglesia saludable debe ser vista y reconocida por participar en todo lo de Dios, en todo lo que agrada y lo que Dios demanda de nosotros. Ahí debe ser nuestro lugar, nuestra participación. De esa manera nos vamos a desvincular de muchos problemas que nos han perseguido. Estando ocupados. Alce la mano para ver lo que estamos ocupados. En la viña del Señor. Gracias a Dios por eso. Y la buena noticia es que para ocuparnos en la viña del Señor no necesitamos estar desocupados de las demás cosas. Todos los hombres que Jesucristo llamó eran hombres ocupados, eran hombres con empresa, con actividades de cualquier índole, pero sabían hacer un punto y aparte. Permita Dios que nosotros siempre tomemos y nos quedemos con lo mejor. Amén. Las iglesias saludables
no reemplazan la Biblia. Las iglesias saludables siempre se van a mover en el marco de las Escrituras. ¿Por qué? Porque ciertamente hay buenos libros, hay hermanos en la fe a los cuales Dios ha capacitado por medio del Espíritu para escribir buenos libros. Pero la Biblia no podemos hacer de ella un libro de referencia. No podemos hacer de la Biblia un acompañamiento del escrito de fulano o de perecer. La Biblia es nuestra regla. La Biblia es nuestro manual de vida. Que nosotros nos apalanquemos, que nosotros busquemos una opinión, no está mal, no es pecado. El problema está cuando hacemos a un lado este libro y sabemos que los ataques también están viniendo hacia la Biblia. He escuchado en muchas oportunidades en las redes que la revisión de la Valera está mal, que hay muchas cosas que no concuerdan, que no coinciden. Eso está saliendo ahora. Las mentes de ahora, el hombre de ahora está comenzando a cuestionar las Escrituras. Y eso no me suena extraño. Eso no me suena extraño. Porque fue lo mismo que hizo Satanás en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo. Citó unas escrituras incompletas. Citó unas escrituras fuera de contexto. Sin saber él que estaba hablando, estaba refiriéndose al verbo de Dios. Se estaba entrevistando únicamente con la palabra hecha carne. Y el Señor citó 6 veces el libro de Deuteronomio, siendo el Hijo de Dios. Utilizó la palabra de Dios. De tal manera, nosotros no somos más grandes que Cristo. Nosotros tenemos que hacer uso de esta herramienta. Usted y yo tenemos 3 baluartes. Tenemos 3 herramientas preciosas que el Señor nos ha dado. El nombre de Jesucristo, la palabra y el glorioso Espíritu Santo. No hay manera que usted fracase, no hay forma de que usted se vaya con un despeñadero si hace uso de estos 3 recursos que el Padre nos ha dado por su sola misericordia. Así que, mis amados hermanos, alentaos con estas palabras. Una iglesia saludable se distancia, se desvincula de lo que no es la verdad. Porque donde no se le da preeminencia a la verdad, estamos abriendo la puerta a que se metan otras cosas. Elementos extraños que van a perturbar, que van a dañar, que van a hacer daño. Más temprano que tarde. La iglesia saludable se mueve solamente en la verdad. Cristo dijo, yo soy la verdad. Mucha gente dice, pero ¿cuál es la iglesia que tiene la verdad? ¿Quién será el hermano que tiene la verdad? Bueno, mis amados, la Biblia es clara y dice que Jesucristo es la verdad. Y todo aquel que anda y se mueve conforme a las palabras de Cristo, anda en la verdad. Eso no es difícil de identificar. Simplemente tenemos que tener relación con Jesucristo. Tenemos que amistarnos con Él. Tenemos que estrecharnos con Él. Y entonces hablaremos, proyectaremos verdad y nos mantendremos en ella. Alguien me decía el día pasado, el mundo se está llenando tanto de mentiras que ya no sé qué es verdad y qué es mentira. Hay unas cosas que parecen que son verdad y tú las examinas y parece que son. Pero cuando las pasas por el filtro de la palabra, ahí se quedan.
porque eso hace la palabra de Dios en nuestra vida, hermano. Usted podrá estar expuesto a cualquier tipo de comentario, a cualquier tipo de situación, pero si la palabra de Dios es una plataforma en usted y en mí, nosotros tendremos la capacidad de rechazar todo lo que no es bueno, todo lo que no me conviene. Cuando llegó esta enfermedad terrible, todo el mundo corría a inmunizarse. Todo el mundo corría a ponerse la vacuna, porque era la resistencia, era el anticuerpo para cuando intentara ese virus entrar al organismo. Todo aquel hombre y mujer que ha tenido un encuentro con la palabra de Dios está inmunizado por Dios. Dios ha puesto en él la capacidad de poder discernir lo que es bueno y lo que es malo. Aleluya. No tendrá muchas veces que decir, hermano, esto ha sido pasado. No. El espíritu que está dentro de él, en alianza con la palabra que está dentro de él, le va a revelar toda verdad y lo va a guiar a toda verdad. Nosotros tenemos que estar en ese estado. Nosotros no nos podemos permitir ahora, en este tiempo, cuando estamos en la parte alta de vida y muere, no nos podemos permitir entrar en desenfreno. No nos podemos permitir caer en shows. Y eso es lo que estamos viendo en muchos lugares. Lo voy a denunciar públicamente. El movimiento neopentecostal podrán seguir tocando en otros lugares, pero ya nuestra identidad está definida. Ya aquí hay una generación comprometida con Cristo. Pero tristemente, hombres y mujeres han cedido, han puesto sobre la mesa y han negociado los principios y los valores espirituales que Dios nos ha entregado. Han vendido la primogenitura por un plato de lentejas. Han hecho alianzas con quien no deben hacer alianza. Cuando vemos la estatua de Daniel, vemos que la parte final de la estatua era hierro con el barro. Nosotros sabemos que esos dos elementos no mezclan. Al final de los tiempos habrán alianzas, muchas alianzas, pero estas no van a prevalecer porque no son compatibles. Entonces usted y yo tenemos que ver bien con quién nos aliamos. Si usted y yo tenemos pacto, tenemos compromiso con Jesucristo, así nos vamos a conservar. Y que el Señor nos ayude por medio de su glorioso Espíritu. Jesucristo dijo, mirad que nadie os engañe. Y cuando dijo mirad, tiene una cuota de responsabilidad, mi hermano. Yo tengo una cuota de responsabilidad con mirar, con estar atento, con estar pendiente, persuadirme, ir a la Biblia, discernir si es o no es de Dios. No da lugar, no da espacios que luego puedan ser capitalizados en nuestra contra. Y denunciar a estos movimientos porque están bajo la manifestación, no sé de cuál espíritu, pero no es el Espíritu de Dios, eso lo puedo asegurar, porque donde el Espíritu de Dios ordena, donde el Espíritu de Dios manda, donde el Espíritu de Dios está presente, hay orden de Dios. Todo lo que contraviene el orden de Dios no puede ser de Él.
el que ha ordenado tu vida y mi vida. Isaías capítulo 42, verso 2 dice que el siervo de Dios no gritará, ni alzará su voz, ni ladrará por las calles. No es posible. No es posible, mis amados hermanos, que del culto al Señor nosotros hagamos un show. El culto al Señor debe ser solemne, porque estamos adorando al que está sentado en el trono, al que vive, al que es y al que ha de ser por siempre. Primera de Pedro capítulo 3 verso 15 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con reverencia y mansedumbre ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dígale que tiene a su lado, estamos en un tiempo de defensa. Tenemos que defender. Y no voy a defender un cargo, no voy a defender una posición, voy a defender lo que Dios ha puesto dentro de mí, valores, principios de su palabra. Me voy a presentar como ese que no está dispuesto a negociar. Me voy a mostrar como ese hombre entendido en los asuntos espirituales, dispuesto a combatir ardientemente por la fe que nos fue dada una vez y para siempre, la fe de Jesús, la fe de aquel que estuvo muerto y resucitó al tercer día. Tengo que estar dispuesto, tengo que entender que el Evangelio no es un jardín de infancia. Tengo que comprender que lo que el Señor me ha dado es valioso, que lo que el Señor me ha dado tiene un alto precio y le genera atracción al maligno. Se ve atraído en dañar lo bueno que Dios ha estado haciendo en tu vida y en mi vida. Pero somos nosotros responsables. Nosotros tenemos las herramientas. El apóstol Pablo le dijo a su hijo espiritual Timoteo: lo que has oído de mí delante de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean capaces de poder también enseñar a otros. ¿Qué estaba diciendo San Pablo con eso? Yo me voy a ir un día, yo no voy a estar acompañando a los más en los viajes misioneros, pero me quiero asegurar que el depósito que he puesto dentro de ti se conserve, que puedas conservarlo hasta el final, que frente a cualquier amenaza tú puedas presentar defensa conforme a la herramienta que Dios ha depositado en ti. En otra ocasión también le dijo: pero tú sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Defender la doctrina nos va a costar. Defender la doctrina nos va a llevar a colocar una cuota de esfuerzo, pero no más grande que la que colocaron los apóstoles, pero no más grande que la que colocó Cristo. Jesús dijo: si en mí han hecho todo lo que han hecho, que soy rama verde, ¿cuánto más harán ustedes que son rama seca? De tal manera que nosotros podemos estar conscientes que hemos sido convocados a una batalla espiritual. Pero la buena noticia, y con lo que debemos alegrarnos enormemente, es que la batalla que estamos luchando ya Él la ganó con nosotros. Ya Él la ganó con nosotros. Si el apóstol supo decir: he peleado la buena
camino se ponga escabroso, no lo sueltes. Cuando vengan las ganas de soltar la toalla, no la sueltes. Porque Dios se ha asegurado, Dios ha perfeccionado el camino. Y lo dice la carta de Judas, que ya Jesucristo nos presentará delante del Padre con gran alegría. Solamente estamos pasando peldaños, pero al final de la escalera, al final de esa escalera, está el Señor con un galardón para ustedes y con un galardón para ustedes. De tal manera que tu esfuerzo y mi esfuerzo no es en vano. Sigue diciendo el mismo apóstol, dice primera a los Corintios, capítulo 15, verso 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dígale al que tiene a su lado, nadie dijo que iba a ser fácil. El Señor no ha engañado a nadie. La Biblia no engaña a nadie. Hay un planteamiento claro para nosotros. Estad firmes y constantes. Ciertamente, ante los escenarios que nos han tocado vivir y ante los escenarios que nos tocarán vivir, tendremos que estar firmes y constantes. Van a demandar de nosotros esas dos actitudes, firmes y constantes, porque el que se mantiene así crece. El que se mantiene en esa actitud va siendo transformado de gloria en gloria. Situación tras situación van creando en él un carácter más parecido al de Cristo. Los que perseveran y los que avanzan, ellos podrán decir que su experiencia, podrán hablar de su experiencia como un testimonio de vida. Podrán hablar de que fue el momento, fue el lugar donde Dios se manifestó de una manera especial y mostró su carácter, y mostró su favor, mostró su brazo extendido hacia mí. Necesitamos testimonio. Nos empeñamos muchas veces en pueblo que hagamos cursos de preparación para engrosar el currículum, pero resulta que en el Señor las pruebas nos van engrosando el currículum espiritual. Nos van dando fortaleza en las áreas donde quizás éramos débiles. Nos van aclarando la visión en las áreas en las que quizás estábamos confusos. De tal manera que podemos decir que a los hijos de Dios todo lo que les acontece es para bien. Dios es experto en transformar situaciones negativas, situaciones trágicas, en bendición de Dios para nuestras vidas. En sus manos todo eso es posible. Ahí es posible. Gloria al Señor. Amados, tenemos que dejar fuera de la ecuación al temor. Dígale al que tiene a su lado, echa fuera el temor. Nosotros no podemos dejar de sentir temor. Lo que sí podemos es impedir que Él nos controle. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el lugar del temor tiene que ser ocupado por la confianza en Dios. En el día que temo, en el día que me siento vulnerable y débil, en ese momento alzo mis ojos al cielo y tengo que decirle, Señor, ayúdame. Confío en ti, aunque no estoy viendo la salida. Aunque no estoy viendo la puerta de salida, pero confío en ti. Tú abres camino donde no lo hay. Tú abres puertas donde no la hay. Confío en ti y así voy a permanecer. Eso lo puede decir una iglesia saludable, que ha conocido a Cristo, que tiene a Cristo como Señor.
que ha entendido que solamente hay un camino y hay una esperanza y es Jesús. Muchas veredas se nos van a presentar, muchas opciones se van a abrir para nosotros, pero nosotros hemos sido puestos, como lo dice San Juan, capítulo 15, verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y aquí viene la parte linda, y los he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Y entonces todo lo que le pidieres al Padre, Él lo enviará, porque está interesado en que usted siga dando buenos frutos, está interesado en que usted siga mostrando el carácter de Cristo, está interesado en que usted siga brillando como lumbrera en este mundo. Pero tiene que haber una generación, tiene que haber gente que diga: Dios me ha puesto. Definitivamente, yo no lo elegí a Él me eligió a mí. Y como Él lo sabe todo y Él lo conoce todo, debo entonces confiar, debo reposar en Él. Que aunque mi barca se sacuda, aunque el mar se enfrente, yo entiendo que el capitán de mi barca es Jesús. Yo entiendo que el que está timoneando mi barca es Jesús. Y la palabra siempre va a estar haciendo eco en tu corazón, amado hermano. Tenemos que cuidarnos de no hacer más caso a otras voces que a la voz de la palabra de nuestro Dios. Porque en momentos de crisis, en momentos de dificultad, muchas voces quieren colarse. Muchas voces quieren tomar participación para que tomen una elección, para que tomen una decisión. Pero yo creo que aquí hay una audiencia inteligente, que cuando el corazón